Buenas tardes, profesor. Mi nombre es José Eduardo López Rocha, del grupo 4MB2 de la materia de máquinas eléctricas, y este es mi video de la semana 9, que tiene como nombre Motores de corriente alterna, y es la actividad final del segundo departamental. Bueno, la primera pregunta nos dice, ¿qué es la corriente directa? La corriente directa también es conocida como corriente continua, y es el flujo de carga eléctrica que no cambia su dirección, por lo que siempre va de polo positivo a polo negativo, como se puede mostrar en el diagrama que tengo aquí atrás. Bueno, si bien se consideró que la corriente directa no era tan eficiente como la corriente alterna, la realidad hoy en día es que este tipo de corrientes tiene aplicaciones prácticas, especialmente en el mundo de la electrónica. Además, el desarrollo de la corriente directa de alta tensión ha reemplazado a la corriente alterna en sistemas de envergadura. Un ejemplo podrían ser los cables submarinos de largas distancias. Bueno, los orígenes de la corriente directa se basan en 1800, que fue descubierta por el italiano Nicola Volta, quien desarrolló la primera pila voltaica. Después, el inventor francés Hippolyte Pixii desarrolló su generador de corriente alterna en 1832 y posteriormente el que le crearon un conmutador que hacía a la vez la función de interruptor, y así se obtuvo la corriente continua. Con estos avances tecnológicos se comenzó a generar la generación de electricidad en centrales eléctricas y posteriormente el uso doméstico de bombillas incandescentes basadas en la corriente continua de Thomas Edison. Sin embargo, después de lograr la manipulación de voltajes de la corriente alterna con el uso de los transformadores, la corriente continua se volvió impráctica. Fue hasta 1950 que con la corriente directa volvió a considerarse útil, con la transmisión de corriente continua de alta tensión, lo que permitió que fuera una alternativa para los sistemas que requerían corriente alterna. Hoy en día se utilizan rectificadores para cambiar la tensión de corriente continua de los dispositivos que lo ameriten, como los aparatos electrónicos. Las aplicaciones de las corrientes directas pueden ser los automóviles, los sistemas de transportes subterráneos y ferrocarriles, las telefonías móviles, las computadoras, que deben ser alimentadas con corriente alterna, pero intermitentemente estas se transforman en corriente directa. También pueden ser todos los dispositivos o aparatos que requieran el uso de baterías. Y la corriente continua es una corriente lineal. ¿Qué quiere decir esto? Que su voltaje no va a variar con respecto al tiempo, como lo podemos ver en la gráfica que está aquí atrás. Otra pregunta que viene es, ¿qué es la corriente alterna? La corriente alterna es un tipo de corriente en el que el flujo eléctrico varía en cuanto a la magnitud, que su magnitud es el valor del voltaje, y el sentido, que es la dirección del voltaje, alterándose en periodos de tiempos determinados. Estas variaciones generan distintas formas en oscilaciones, siendo la más común la oscilación senoidal, con la que se obtiene una transmisión de energía mucho más eficiente y por lo tanto es la más utilizada. Otras formas de oscilaciones de la corriente alterna es la triangular y la rectangular. Estas tienen aplicaciones muy específicas como electrónica y estudios matemáticos. El origen de la corriente alterna este, tienen sus antecedentes en 1832 con el antes mencionado inventor parisino Hippolyte Pixii, que creó el generador de corriente alterna. Lo creó basándose en el principio de campo magnético del físico y químico británico Michael Faraday. Esto permitió que permitiera experimentar y desarrollar diferentes aplicaciones, especialmente en Europa. Pero, sin embargo, fue el físico e inventor Nikola Tesla quien en 1832 construyó su primer motor de inducción de corriente alterna. Esto permitía la transformación de la corriente alterna en corriente continua, usando un motor como un conversor. Bueno, anteriormente dije que la corriente continua no variaba su voltaje con respecto al tiempo. En la corriente alterna no es igual. Aquí el voltaje varía según el tiempo. Bueno,
¿Esto qué quiere decir? Que tenemos componentes en la corriente alterna, como cuáles el ciclo, el periodo y la frecuencia. El ciclo es la variación de tensión eléctrica que va desde cero a un valor máximo positivo y luego a cero y de ahí a un valor mayor negativo. Esto quiere decir que es la vez que va de cero al valor máximo, cero al valor mínimo y otra vez regresa a cero. Ese sería un ciclo. Después tenemos el periodo. Es el tiempo que ocurre el ciclo y se expresa en segundos. El periodo es el tiempo en el que se tarda hacer el ciclo, como lo acabo de decir. Y la frecuencia es el número de ciclos por unidad de tiempo, que como mencionamos es en segundos. Y este se expresa en hercios. En el continente americano, la frecuencia estándar es de 60 Hz y en Europa y el resto del mundo es de 50 Hz. Algunas de las aplicaciones de la corriente alterna es el alumbrado público, las conexiones eléctricas domésticas y de uso público y algunos dispositivos de uso doméstico e industrial con conexiones de corriente, como pueden ser electrodomésticos, máquinas de lavado de autos, entre otros. Bueno, ahorita les voy a explicar un poco de las diferencias que hay entre la corriente continua y la corriente alterna. Bueno, la corriente continua o corriente directa, su flujo de electrones, como lo había dicho anteriormente, no cambia de dirección ni de magnitud. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a ir el mismo voltaje en la misma dirección del circuito. Siempre va a ir de positivo a negativo y no va a cambiar su voltaje. Lo que quiere decir su magnitud. En cambio de la corriente alterna, que su flujo de electrones cambia de dirección y magnitud. Como aquí podemos ver, va cambiando su dirección y su magnitud. ¿Esto porque Esto se debe a que su fuente de voltaje cambia de polaridad constantemente. Otra de las diferencias que tenemos entre la corriente directa y la corriente alterna es que en la corriente directa el voltaje se va a mantener constante con respecto al tiempo. Siempre va a ser siempre se va a mantener constante el voltaje. En cambio de la corriente alterna, que vamos a tener nuestros ciclos, pero aún así nosotros podemos calcular el voltaje con la siguiente ecuación, que nos dice que el voltaje total es igual al voltaje pico. ¿Cuál es el voltaje pico? El voltaje pico es el que encontramos arriba de nuestro ciclo, que viene siendo el mayor máximo de nuestra señal senoidal. Este es el voltaje pico. El voltaje pico a pico, como su nombre dice, es de su valor máximo hasta su valor mínimo, pero para la fórmula utilizaremos el valor pico, que es el máximo. Bueno, es el voltaje pico por el seno de WT. ¿Qué significa WT? Es la frecuencia angular, que si lo expresamos en radianes es 2 pi sobre t, y si lo expresamos en grados sería 360 sobre t. Bueno, es la frecuencia angular más el ángulo de fase, y así obtendríamos nuestro voltaje. Bueno, otra vez voy a explicar cada uno. Vt es el voltaje total, Vp es el voltaje pico, bueno, el seno, Wt es la frecuencia angular y θ es el ángulo de fase. Otra de las diferencias entre las corrientes es que en la corriente directa se puede almacenar la energía en forma de baterías. Más bien, se puede almacenar en baterías en forma de energía química, como las baterías, y en la corriente alterna no podemos almacenar energía. Otra diferencia es que en la corriente directa se puede obtener a partir de la corriente alterna mediante el uso de un rectificador, en cambio en la corriente alterna se puede obtener
a partir de la corriente directa mediante un inversor. Esas son las diferencias principales de cada corriente. La pregunta 3 nos dice, ¿cuál es el funcionamiento de un motor de corriente alterna? Los motores de corriente alterna basan su funcionamiento en la obtención de un campo magnético giratorio. Dentro de este campo giratorio puede haber un electroimán que gira a la misma velocidad que el campo. En este caso, atrás tengo un motor síncrono, que es el que les voy a explicar más adelante. Una segunda posibilidad es que dentro de un campo haya una bobina que está sometida a inducción, por lo que aparece una corriente eléctrica y por lo tanto una fuerza de Lorentz. El giro será más lento que el campo giratorio, razón por la cual el motor se denomina asíncrono o de inducción. Respecto a la corriente de alimentación, tendremos motores monofásicos y motores trifásicos. De forma similar a los motores de corriente continua, los motores de corriente alterna están construidos por una parte fija denominada estator, que es esta parte azul. Bueno, este es nuestro estator. Y también es denominado inducido, dotado de bobinas que generan el campo magnético. Estas son las bobinas encargadas de producir el campo magnético. Y la otra parte es el rotor, o también conocido como inducido, que también se le llama armadura. Y explicando un poco sus partes, se divide en dos, pero a su vez el estator tiene el bobinado, que es la parte amarilla. Más adelante le pondré la imagen para que la puedan ver detalladamente. En el rotor también tenemos un bobinado, pero menor. También tenemos unos anillos aquí en la parte de la flecha y tenemos escobillas, terminales. También tenemos terminales a resistencia de arranque, y eso es lo que constituye al rotor. Los motores de corriente alterna se dividen en cuatro, que son los motores monofásicos síncronos, los motores monofásicos asíncronos, los motores trifásicos síncronos y los motores trifásicos asíncronos. Empezaré explicándoles el motor monofásico síncrono. Este es el motor idéntico al motor de corriente continua con excitación en serie, pero en la corriente alterna el funcionamiento del motor se basa en el acoplamiento de campos magnéticos que giran al unísono. Para que se produzca este acoplamiento, el rotor tiene una bobina unida a un colector formado por delgas en serie con bobinas de inductor. Un par de escobillas aplican la corriente al rotor, por lo tanto, el mismo motor puede funcionar tanto con corriente continua como con corriente alterna. Además, puede funcionar como dínamo. Por ello se denomina motor universal y es ampliamente utilizado en pequeños electrodomésticos. El que sigue es el motor monofásico asíncrono. Este tipo de motores el estator genera un campo magnético giratorio, y para ello se dispone de dos partes de las bobinas perpendiculares. Una de ellas se conecta directamente a la corriente alterna, generando un campo magnético oscilante. En otra bobina se intercala un condensador, cuya misión es desfasar la corriente que llega a la bobina 90 grados respecto a la corriente de la bobina anterior, con lo cual el campo magnético que genera esta segunda bobina estará también desfasado respecto al anterior. La composición de ambos campos es una suma de vectores y la resultante gira en el espacio. El campo magnético giratorio induce una corriente en los conductores del rotor, razón por la cual el rotor se llama también inducido, como lo había mencionado anteriormente, siempre que exista una variación de flujo magnético. Esto ocurre siempre ya que el rotor gira a menor velocidad que la velocidad del sincronismo a la que gira el mismo campo. Y esta corriente inducida tiene los siguientes efectos. El primero, bueno,
son dos. En primer lugar, se produce una fuerza de Lorentz que lo conduce, este, en primer lugar, es la fuerza de Lorentz que se produce sobre los conductores del rotor. Además, la segundo efecto, la propia corriente genera un campo magnético que está concentrado respecto al cable que suma al campo inductor y entre ellos resulta una atracción magnética sobre la estructura del acero del rotor. Después tenemos el motor trifásico o motor síncrono. De forma familiar con los motores monofásicos, el motor trifásico consigue un campo magnético giratorio. El motor trifásico síncrono tiene un rotor constituido por un electroimán. No es un motor corriente, por lo que la complicación que supone alimentar el inductor con la corriente alterna y al inducido con la corriente continua, pero su velocidad de giro es fija, al igual que el sincronismo. Y por último tenemos el motor trifásico o motor trifásico asíncrono. El funcionamiento de estos motores es totalmente analógico a los motores monofásicos de inducción. ¿Qué quiere decir esto? Que es un motor magnético giratorio y después también funciona con inducción de corriente en el rotor por causa de un campo que gira a mayor velocidad que el propio rotor. La fuerza de Lorentz y la fuerza de atracción magnética, que eso es y el campo magnético gira y se consiste en conectar cada una de las bobinas a la línea de la corriente trifásica. El rotor o inducido suele ser una jaula de ardilla, pero también puede ser de tipo bobinado, con ventaja de que puede regular la corriente de cortocircuito mediante potenciómetros, con lo cual se regula la velocidad de giro y el par que desarrolla el motor. Los motores trifásicos presentan una característica especial de utilización, ya que con los mismos tres cables de corriente se pueden realizar dos tipos de conexiones en el inducido, que son las conexiones delta y la conexión estrella. La siguiente pregunta es, ¿qué diferencia existe entre los motores de corriente alterna y corriente directa? Bueno, los de corriente alterna trabajan a partir de la aplicación de corriente alterna, y los motores de corriente continua es necesario aplicar corriente continua en el inductor, que es la armadura y el campo. Otra diferencia es que los motores de corriente alterna para regular su velocidad de giro se hacen a través de variadores electrónicos de frecuencia y los motores de corriente continua la velocidad aumenta con el aumento de tensión de corriente directa aplicada a la armadura. Los motores de corriente alterna, su par de motor depende del campo giratorio. En cambio, los motores de corriente continua, el par de motor es proporcional a la corriente del inducido y al flujo del campo magnético del inductor. Otra diferencia de los motores de corriente alterna es que su par de arranque es escaso, a comparación de los de corriente continua, que su par de arranque es fuerte. También los motores de corriente alterna, sus partes básicas esta diferencia es igual, que sus partes básicas es el estator y el rotor, en las dos, tanto el motor de corriente alterna como el motor de corriente directa. Los motores de corriente alterna trabajan a velocidades fijas y no pueden operarse a bajas velocidades, en cambio de los de corriente continua, que su velocidad es variable. Los motores de corriente alterna son más baratos de fabricar y los motores de corriente continua son más caros de fabricar y también su mantenimiento es más caro. Y por último, los motores de corriente alterna son utilizados más frecuentemente en trabajos con precisión y los motores de corriente continua son más utilizados en trabajos ligeros. La siguiente pregunta nos dice, ¿qué es la fuerza electromotriz? La fuerza electromotriz podemos decir de una manera sencilla que es el agente encargado de mantener las cargas eléctricas en movimiento dentro de un circuito eléctrico. La cantidad de una fuerza electromotriz es de una fuente representa la energía por unidad de carga que la misma puede proveer. Las baterías y los generadores son fuentes de energía electromotriz
cuya función de un circuito eléctrico es análoga a la que realiza una bomba de agua para mantener el flujo de la tubería de un circuito cerrado. Una fuente de tensión o voltaje, como también se llama a las fuentes de fuerzas electromotriz, convierte la energía química en energía electromagnética o la energía mecánica en corriente eléctrica, es decir, provee energía cinética a los electrones de conducción de un circuito eléctrico que conecta sus dos bornes o polos. La unidad de sistema internacional de las medidas de las fuerzas electromotriz es el voltio, o la abreviación la V mayúscula, y equivale a un joule sobre coulomb. Así que en realidad no se trata de una fuerza en sentido usual de la física, ya que su unidad de medida no corresponde con la fuerza, en la cual se mide con newtons en la unidad de sistema internacional. Bueno, nuestra penúltima pregunta nos dice, ¿qué es una fuerza contraelectromotriz? Esta pregunta es fácil de responder. Bueno, cuando se le aplica un voltaje, que es una fuerza electromotriz, a la armadura de nuestro motor, este comienza a rotar. Esto hace que se genere una resistencia eléctrica por parte del campo magnético giratorio. Esta resistencia o fuerza contraria se le llama fuerza contraelectromotriz, y podemos decir que la fuerza electromotriz, más bien que cuanto más gira nuestro inducido, más fuerza contraelectromotriz se genera, y nuestra fuerza contraelectromotriz se puede especificar como volts sobre revoluciones por minuto o volts sobre radianes sobre segundo. La última pregunta nos dice, ¿qué elementos tiene la placa de datos de un motor de corriente alterna? Bueno, los datos aportados por las placas características permiten conocer el consumo eléctrico de las máquinas para el cálculo de líneas de alimentación y la sección sus dispositivos de maniobra y protección. Pero en sí, los elementos que debe tener la placa de datos es el fabricante, el tipo, tamaño y forma de construcción, que es el modelo. En este caso ya sabemos la clase de corriente porque son motores de corriente alterna. El número de serie de fabricación de la máquina, la tensión nominal, la corriente nominal, la potencia nominal, la clase de servicios según el número de ciclos por hora, el factor de potencia nominal, la velocidad nominal y sentido de giro, la frecuencia nominal, la frecuencia de forma de conexión del bobinado, la tensión rotatoria en motores de rotor bobinado, y clase de aislante, grado de protección y año de construcción y normas de aplicación. Son los datos básicos que deben venir en una placa de datos de corriente alterna. Y esto sería todo por este video. Agradezco su atención y espero sus comentarios. Gracias.